But when I went to the United States, I didn't have work, so I stayed with my son all day. So you had more time with Yeah, him. I have more time see. with my son, so that was pretty awesome. We know each other like what I every day wake up and I used to think, wow, what I'm gonna do with this kid. So we went to zoo, we went to museums, we went to the beach, we went to every park in LA. So we went together all time. So at this moment of your life, how old was Farhan already? Getting 5 years, 5 years old, 6 years old. The things began worse when she when I told her, I know you are shitting me. Let's finish this. She asked me for forgive her. I talked with Ali, and I think we all seen videos yes, about that situation yes, and all this news about what happened and what's happening yes, in this actual time, yes. in the present. I want to ask you, if Farhan was watching this video, what message will come from Pierre, Farhan's dad, to Farhan's? What would you like to tell Farhan? I'm gonna tell you in Spanish because it's my first language, and I think that I can talk from the bottom of my heart. Ferran, hay muchas cosas que a lo mejor no te acuerdas y que gracias a Luis que me está entrevistando, tengo el acceso a poderte decir todo lo que viví contigo, y faltan muchas cosas más por contarte, cosas que las llevo muy guardadas muy en el fondo de mi corazón, y momentos espectaculares en familia que vivimos. Fue simplemente genial, cómo nos divertíamos. Incluso cuando llegamos a Estados Unidos fue una locura, porque pues para mí era la primera vez que me cambiaba de país a una ciudad también muy grande como la Ciudad de México, pero con gente de diferentes países, culturas. Fue un shock muy fuerte y lo vivimos juntos, hijo. Quiero que sepas que te he buscado como no tienes una idea. Tu mami me prometió, después de quitarme los papeles, prometió traerte a México y que yo conviviera contigo, y nunca sucedió. Constantemente le pedía que me dejara verte y que vinieras a México. Me di cuenta que vienes a México por tus videos. Me decían, oye, tu hijo está en México, y me sentía muy triste, ¿sabes? Porque yo te quería mostrar mi país. Yo quería que conocieras conmigo dónde naciste y mostrarte la riqueza de mi país, desde su historia hasta su comida. Y me sentía imposibilitado, me sentía mal, y yo le decía a tu mami, déjame ver a mi hijo, estás en México, déjame hablar con él, deja que me visite. Nada pasaba, se iba. Y así fue pasando el tiempo, hijo, hasta que, ¿sabes qué? Decidí alzar mi voz, porque no estoy de acuerdo en la forma en la que están haciendo las cosas con tu persona. Y lo más importante es que tú tienes un padre y yo tengo un hijo, y tenemos el derecho de convivir, de estar juntos, y yo educarte, hijo. Yo te quiero educar con todo el amor que tengo, te quiero educar como me educaron mis padres a mí, y espero que algún día tu mami recuerde que yo siempre fui un buen padre y que lo único que quiero es pasar tiempo contigo. Yo no quiero en ningún momento darle a su mamá, yo lo único que quiero es disfrutar de ti. Me he perdido años que nunca van a regresar. Este momento en el que me encantaría que estuviéramos jugando en la alberca, tú y yo, haciéndote el desayuno, ya no va a volver. Espero que tu mami se lleve la mano a su corazón, se acuerde de lo bonito que éramos, la familia bonita que éramos, y que Dios le des la sabiduría para reconocer que yo siempre fui una buena persona y que mereces estar con tu papi. Hoy tu papi te vio nacer, te recibí yo en el agua y muero por acompañar mi vida de un ser tan especial que eres tú. La vida no es fácil, nada fácil. Para todos tenemos dificultades, muchos las tienen de diferentes categorías, pero sí quiero que conozcas a Dios. Quiero llevarte de la mano a que conozcas que sin Él nada es posible. Van a llegar momentos difíciles en tu vida en los que tienes que saber de dónde agarrarte, porque si no te agarras de Dios, no hay de dónde te agarres, hijo. Ni el dinero, ni la fama te va a dar esa fuerza, esa fortaleza. Y tú, papi, tú la vas a necesitar, hijo.
Eso es realmente lo que le diría a mi hijo. Wow. Gracias. Gracias, No, Pierre. gracias a ti, Luis. Gracias, Pierre, por palabras del corazón de un padre a su hijo, a un Farrán, a ese niño que no es el youtuber, sino No. al niño. No, para mí Ferran no es Al baby. un ¿Qué youtuber. sería algo que tú... Para mí es mi hijo. ¿Qué sería algo que tú te sentirías muy orgulloso, te sientes orgulloso de haberle enseñado a Farrán? Mencióname algo que podrías decirme, hay algo que me siento muy orgulloso de haberle enseñado a Farrán. Me siento súper orgulloso de haberle enseñado a andar en bicicleta. Wow. Me siento orgulloso de haberle enseñado a nadar. Recuerdo una ocasión en que estuvimos en Los Ángeles y un niño se metió al agua y no sabía nadar. Y mi hijo tenía 6 años y me dijo, papi, ¿lo saco? Y le dije, vas. Y en la fiesta se metió mi hijo con ropa y sacó y salvó a un niño de 4 o 5 años del agua. Y me sentí súper orgulloso porque primero me dijo, papi, voy. Y dije, claro, sálvalo. Y yo con la confianza de que yo te enseñé. ¿Por qué no te avientas y salvas a un niño? Y cuando lo salvó y lo llevó a la orilla, los papás de la fiesta me dijeron, wow, tu hijo nada muy bien. Le dije, sí, claro, yo le enseñé, ¿no? Entonces cuando tú dices, yo soy aquel. Claro. Sí, así es. ¿Estás muy molesto o muy enojado? ¿Hay odio en tu corazón hacia Andrea? No, para nada. No, yo ya si te fijas, todo el tiempo la he perdonado. ¿Por qué no perdonarla otra vez? No le tengo odio, no le tengo rencor, no le tengo absolutamente nada. Le tengo un respeto por ser la mamá de mi hijo. Tampoco odio a Ali, porque todo el mundo me pregunta que si lo odio. No lo odio. Solamente quiero que la gente sepa la verdad. Y que mi hijo sepa la verdad. Y no lo que le están contando por conveniencia económica de ellos. Como te comenté al principio de la entrevista, todos cometemos errores. Andrea ha cometido errores y no por eso voy a juzgarla. No somos nosotros nadie para juzgar a las personas. ¿Qué le dirías a Andrea si Andrea estuviese viendo este video? ¿Cuál sería, qué palabras o qué mensaje, o hay un mensaje? Sí, le diría, Andrea, ya, ¿no? Déjame educar a mi hijo también. Dame chance, no seas así. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes que cometimos errores, obvio. No somos perfectos. Pero Ferran no tiene nada que ver. No veas a mi hijo como te lo han hecho ver, como una fuente de ingreso de la cual piensas vivir toda la vida. Ya hicieron suficiente dinero y es su dinero. A mí no me importa. Abre los ojos y deja que yo también sea el padre de Ferran. Tengo ese derecho, ¿sabes, Andrea? Ya es momento de que cierres ese capítulo en tu vida y que me dejes convivir con mi hijo, porque nos merecemos ambos. Y tú mejor que yo sabes que nunca le fallé a Ferran, nunca. Siempre estuve ahí. Y tú muy bien sabes, Andrea, que un día me dijiste, quiero estar sola. Y yo te preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y me dijiste, quiero estar sola. Te dije, bueno, ¿qué hago? Me dijiste, llévate al niño. Me llevé al niño, me llevé a una playa. Y esa tarde yo lloré y Ferran, yo no permitía que me viera llorar. Y lloraba internamente y le decía, y jugaba con él y todo, pero yo estaba desgarrado por dentro. Porque yo no entendía por qué querías estar sola. No me vas a dejar mentir. Tú bien sabes esta situación. Mientras tú estabas saliendo con otro hombre, me mandaste con mi hijo a que no te molestáramos mientras pasabas tiempo con otro hombre que no era el hombre de tu casa. Y yo me di cuenta en la noche, porque tu celular estaba ligado al iCloud, donde yo veía todas tus fotos, porque esas fotos yo las subía a tu social media, y me di cuenta que ahí te habías tomado unas fotos con Ali. Ahí fue donde estalló todo. Y lo único que hice fue serenarme. Obviamente enloquecí, ¿no? Mentalmente mi corazón se rompió. Pero tú sabes muy bien que yo no fui la causa de la ruptura de nuestro matrimonio.
Y bueno, ya pasó. Y tú sabes que he sido una buena persona. Entonces, démosle para adelante. Yo tengo una nueva mujer, tú tienes un nuevo hombre. Y me alegra que estés feliz. Y me alegra que te vaya muy bien. Porque de esa forma no le falta nada a mi hijo, económicamente. Pero emocionalmente te has hecho la pregunta si Ferran necesita a su papá biológico. Obvio sí. Entonces, Andrea, solamente te pido que te lleves la mano en el corazón y que me permitas tener esa convivencia, porque el tiempo no va a volver. Y nadie me va a devolver el tiempo perdido o el tiempo en el que has tenido rabia, porque no te perdoné de que volviéramos. Ya fue demasiado. Y yo tampoco quería que mi hijo siguiera viendo esas agresiones en la casa, por lo cual nos separamos. Entonces, dame chance de entrar y darle educación y principal, ¿sabes qué, Andrea? Quiero que mi hijo conozca a Dios, así como lo hacíamos todos los domingos, que había amor en esa casa. Déjame, dame la oportunidad. Créeme que lo único que quiero es algo bien para mi hijo. No quiero absolutamente ningún mal para él. Ahí está. Thank you so much, Pierre. I know we switched to Spanish. Oh yeah. Went back to I didn't English. realize that. So I know that I did ask you if you had a message in words, and I know that you left your heart Yes. on those messages, and I can feel it. Thank you so much again for the time. Thank you, Luis. God bless you. I see that you mentioned so much about God, Yes. and you continue to bring God from beginning to the middle Yes. to the end. To the end. Who is God Oh, in your life? my everything. For me, God is love. God is blessed of. Is my dad. Sometimes my biological dad have mistakes. Nobody is perfect, a perfect dad, but he is. He is the perfect dad, and I all time want to be perfect dad. In the struggles and difficult times, it's always good to have faith. Yes, faith. That's what I have. Faith that someday I'm gonna hug my son again. We are gonna cry for hours, and we are gonna talk about so many things. And we really hope and we look forward Yes, to that moment of your life. yes, for sure. I believe that it will happen. Yes, We're looking forward to see it, and my team will be there great. to film that you. part, Thank you very much. Thank to you very cover, much. and Thank to you. support everything that we can support, to see kids, Yes, to see family reunited, to see what life is about. yes. And if you want to see this miracle, put thumbs up. That's what I learned in social media. Put thumbs up, follow, subscribe, and share. Share this miracle is gonna happen with this beautiful kid. And before we let you go, Yes. there's a few questions out of curiosity that I'm sure many followers and many people would love to know. Yes. What is Ferran's favorite food? Oh. He used to love Chuck E. Cheese pizza. I do. Wow, that pizza, it's amazing. You guys used to dance with Chuck E. Cheese? Yeah, a lot sometimes. Yeah, we spend a lot of time there playing, eating that delicious pizza in Burbank. I remember that.